El ejército árabe sirio impone su control total sobre las ciudades de Al-Hadad, Mahin y Huarín en el campo de Homs y Tal Hassan en el campo de Alepo. Hilal afirma que estamos en el último cuarto de hora de la conspiración fracasada gracias a la unidad nacional y al ejército sirio. Lavrov y Brahimi esperan coordinar cuestiones pendientes relativas a Ginebra II y una delegación siria oficial visitará Moscú el próximo lunes. Buenas noches. La Dirección General del Ejército de las Fuerzas Armadas ha declarado en un comunicado que después de una operación militar exitosa y maniobras precisas y tácticas, unidades del Ejército Árabe Sirio han logrado esta mañana tomar el control de las localidades de Al-Hadad, Huarín y Mahin de los depósitos cercanos al sureste de la ciudad de Homs, y han dirigido un golpe duro a los grupos terroristas armados que atacaron a la población civil y a algunas posiciones militares en la región, donde fueron eliminados numerosos terroristas y destruidos cientos de vehículos equipados con diferentes armas. El comando ha agregado que con esta exitosa operación que provocó la muerte de gran número de terroristas, las Fuerzas Armadas frustraron las ilusiones de los terroristas y las de sus amos de tomar el control de las áreas vitales en Homs, y derrocaron sus planes en aliviar la presión contra el resto de focos terroristas en la región, así como provocaron el colapso total de la moral de los grupos terroristas armados que comenzó a desmoronarse bajo los golpes del ejército árabe sirio. Al concluir el comunicado, la Dirección General del Ejército y las Fuerzas Armadas ha reiterado su determinación a seguir adelante en erradicar el terrorismo y golpear con la mano dura a quien intenta debilitar la seguridad del país. El subsecretario regional del partido Ba'ath, Hilal al-Hilal, ha afirmado que los crímenes perpetrados por los grupos terroristas contra los ciudadanos y sus propiedades están muy lejos de nuestras tradiciones y valores y representan una ideología extremista takfirí. Durante un recorrido que ha realizado en la recuperada zona de Sbaine, al-Hilal ha dicho: celebraremos próximamente la victoria y todas las zonas que presenciaron circunstancias dolorosas volverán a la patria y ninguna zona permanecerá fuera del control del Estado. Estamos en la última etapa de la conspiración internacional que fue derrocada gracias a nuestra unidad nacional y a la firmeza de nuestro ejército. Al-Hilal se ha informado de la situación en la zona y de la destrucción que dejaron los grupos terroristas en varias instituciones, así como ha escuchado las necesidades de los ciudadanos, felicitando a los soldados del ejército por las victorias consecutivas. Por último, ha dirigido un llamado a todos los ciudadanos que fueron engañados por los terroristas a revisar su postura y beneficiarse del último decreto de indulto para volver a sus familias y reintegrarse en la patria, que es para todos. La Dirección Nacional del Partido Ba'ath ha afirmado que Siria, que frustró a lo largo de los 43 años desde el movimiento rectificador todas las conspiraciones destinadas a derrocar el Estado de instituciones, vencerá al nuevo ataque colonialista contra la patria, gracias a la firmeza de su pueblo, liderazgo, partido y su valiente ejército, que alcanza logros importantes en la lucha contra el terrorismo y sus patrocinadores. La Dirección Nacional ha dicho en un comunicado con motivo del 43º aniversario del glorioso movimiento rectificador que esta ocasión incentivará a los ciudadanos y a las Fuerzas Armadas a mostrar aún más su firmeza y fuerza al enfrentar los conspiradores y sus herramientas. Asimismo, ha señalado que Siria es escenario de una crisis que no había visto antes, como resultado de las conspiraciones externas que nunca se han parado desde el inicio del movimiento rectificador. El Ministerio de Exteriores ruso ha emitido un comunicado en el que manifiesta que el canciller ruso Sergei Lavrov y el enviado de las Naciones Unidas para Siria, Lakhdar Brahimi, esperan coordinar las cuestiones pendientes sobre la Conferencia Internacional de Ginebra II el 25 de noviembre. Mientras tanto, el enviado especial del presidente ruso a Oriente Medio y viceministro de Exteriores Mikhail Bogdanov ha debatido en una conversación telefónica con el director político del Ministerio de Exteriores británico, Simon Gass, la situación en Siria a la luz de la tarea de convocar la Conferencia Internacional Ginebra II. El comunicado de la Cancillería rusa ha manifestado en este sentido que las dos partes analizaron la situación en Siria, además de una serie de cuestiones relativas a la crisis humanitaria en este país.
Por último, el comunicado ha agregado que está previsto seguir intercambiando perspectivas respecto a Siria, además de otros temas urgentes que están en la agenda relacionada con Oriente Medio. Y por otra parte, la Cancillería rusa ha afirmado que una delegación gubernamental siria visitará Moscú el próximo lunes para examinar los preparativos de la Conferencia de Ginebra II. Una fuente del Ministerio de Exteriores ha declarado que los representantes del gobierno sirio se reunirán con el canciller ruso Sergei Lavrov durante una visita a Moscú. Y ha añadido que es poco probable que haya una reunión entre la delegación del gobierno sirio y representantes de la oposición siria en Moscú. La delegación oficial siria incluirá, según ha confirmado una fuente oficial, al viceministro de Exteriores sirio Faisal al-Mekdad, a la consejera del presidente sirio Buthaina Shaban y al viceministro de Exteriores sirio Ahmed Arnous. La fuente ha citado que la delegación se reunirá con funcionarios rusos para completar los detalles de la conferencia de paz que se celebrará en Ginebra. Las Naciones Unidas ha declarado que el secretario general Ban Ki-moon aún no está dispuesto a anunciar la fecha de celebrar la conferencia de Ginebra II. Martin Neserki, el portavoz del secretario general, ha afirmado que Ki-moon declarará la fecha de Ginebra II cuando esté dispuesto. Cabe mencionar que Moscú desmintió ayer las noticias difundidas por algunos medios de comunicación sobre un acuerdo entre los cancilleres de Rusia y de Estados Unidos de celebrar la conferencia de Ginebra II el 12 de diciembre próximo. En la ciudad de Homs, las Fuerzas Armadas destruyeron concentraciones de terroristas en Aydın y mataron a numerosos terroristas. Y en la campiña de Talkalaj, unidades del ejército destruyeron concentraciones de terroristas del Frente al-Nusra en Wadi al-Maula y mataron a gran número de ellos, entre ellos un cabecilla, además de confiscar sus armas. Continúan las victorias del ejército en su lucha contra el terrorismo, que en este marco, unidades del ejército instauraron la seguridad en la localidad de Tal Hassel en el campo de Alepo, mientras que otras unidades persiguieron al resto de terroristas en otras partes del país y destruyeron sus concentraciones y armas. Según informó una fuente militar, las Fuerzas Armadas tomaron por completo el control de la localidad de Tal Hassel en el campo de Alepo, después de acabar con el gran número de terroristas y perseguir a sus remanentes en las zonas cercanas a la misma. La fuente agregó que unidades del ejército aniquilaron a numerosos terroristas en diferentes partes de la provincia y destruyeron sus vehículos cargados de armas y municiones. Y en el campo de Idlib, una fuente militar informó que durante una operación sorpresiva, una unidad del ejército eliminó a todos los integrantes de un grupo terrorista en la ciudad de Sarakeb. Y agregó que en la operación un escondite de este grupo fue destruido con todas las armas y municiones que se encontraban dentro, y que las unidades del ejército llevaron a cabo operaciones similares en la ciudad de Ma'arat al-Numan y al-Jalana, en el campo de la provincia. Las fuerzas de la ocupación israelí han arrestado a 68 palestinos en el territorio palestino ocupado, con el fin de desplazarlos conforme a un plan racista de la ocupación que tiene como objetivo judaizar la entidad sionista, acusando a los palestinos de no llevar permisos de trabajo. La campaña de arrestos ha tenido lugar en Shafa Amro, Kafermenda, Ailut y Truán, mientras que otros 64 detenidos serán deportados a Cisjordania. Como medida de precaución ante los intentos de los hermanos musulmanes de debilitar la seguridad, las Fuerzas Armadas egipcias con la policía han aplicado un plan integral para establecer la seguridad en el Cairo y en otras provincias. Al mismo tiempo se han producido enfrentamientos entre miembros y partidarios de la hermandad musulmana y ciudadanos que han chocado con una de sus manifestaciones por eslóganes contra la fama del ejército del general al-Sisi. En otra escala, la denominada Coalición Nacional de Apoyo a la Legitimidad ha llamado a una manifestación millonaria bajo el lema No a la justicia vengativa, exigiendo la suspensión del proceso jurídico contra los líderes de la hermandad musulmana, incluso el presidente depuesto Mohamed Morsi. Y antes de finalizar, les recordamos los titulares.
El ejército árabe sirio impone su control total sobre las ciudades de Al-Hadad, Mahin y Huarín en el campo de Homs y Tal Hassan en el campo de Alepo. Hilal afirma que estamos en el último cuarto de hora de la conspiración fracasada gracias a la unidad nacional y al ejército sirio. Lavrov y Brahimi esperan coordinar cuestiones pendientes relativas a Ginebra II y una delegación siria oficial visitará Moscú el próximo lunes. Gracias por la atención y hasta mañana.